Bienvenidos a The Fashion Corner Podcast, una semana más aquí con Eugenia. Nos volvemos a ver este domingo, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien y espero que vosotros también, sobre todo. Y hoy vengo con un episodio para resolver dudas. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros sois nuevos por aquí y estoy encantada de que estéis por aquí y hayáis descubierto el podcast, y a los que sois fieles desde los inicios también me hace muchísima ilusión, pero sí que es verdad que os van surgiendo preguntas, ¿no? Os van surgiendo preguntas a raíz de el podcast, de los inicios, de mis estudios, de recomendaciones también, cosas que queréis saber, dudas. Entonces, yo he ido recopilando muchas de vuestras preguntas y hay muchísimas que se repiten, pero sí que es verdad pues que hace unos días abrí una cajita en Instagram, en KX Corner, y os dije básicamente que preguntaseis lo que quisierais que os iba a contestar. Entonces, he recopilado las 30 preguntas que considero que son más interesantes, las que más se repiten, y os voy a solucionar vuestras dudas, os voy a explicar profundamente temas que me habéis preguntado, también para que no se saquen cosas de contexto, que tengáis las ideas claras, que a mí también me gusta explicaros y no me importa nada pues recomendaros, como por ejemplo cómo me inicié en todo este mundo del podcast y en la industria de la moda. Y también quiero que tengáis mis recomendaciones por si os pueden ayudar, por si os pueden motivar también, y que estamos aquí también para esto, ¿no? Al final esto es un podcast de moda, me gusta tocar y profundizar distintos temas. Y os voy a también explicar pues mi punto de vista, me voy a abrir un poquito con vosotros y os voy a contestar a estas 30 preguntas, que la verdad es que me ha sorprendido mucho y para bien, porque son muy interesantes y hay algunas que digo, estas preguntas pueden ayudar a muchísima gente, así que allá vamos. Vamos a empezar. Voy a profundizar, pero también voy a ir bastante al grano porque quiero contestar todas y las quiero contestar bien y que no quede ninguna suelta y también en un tiempo razonable, ¿vale? Que entre bien dentro de este episodio. Primera pregunta. ¿Cómo ha cambiado el podcast tu relación con la industria de la moda? Esta es muy interesante. La verdad es que yo tengo que decir que desde el 2020, que fue año COVID, ya estaba súper involucrada en la industria de la moda a nivel interno, a nivel mío, porque sí que es verdad que me miraba todos los desfiles, estaba muy atenta a Instagram, a todo lo que pasaba, y seguía a muchísimas It Girls, influencers de moda, que fueron pues las primeras de todas, ¿no? Empezando por Olivia Palermo, Chiara Ferragni, Alexa Chang, Leandra Medin, y me metí muy profundamente en lo que es profundizar en la industria de la moda, analizándola, aprendiendo, leyendo muchísimo. Entonces, a partir de ahí ya tenía muy claro que solo quería trabajar en la industria de la moda porque era lo que realmente me interesaba. Entonces, como el podcast surgió como una idea muy orgánica gracias a mi TFG, al final sí que es verdad que lanzar un episodio a la semana me ayuda muchísimo a seguir con esta constancia de leer mucho sobre moda, estar muy atenta a las actualizaciones, a las novedades, a todo lo que pasa en esta industria, y las redes sociales ayudan muchísimo, pero también ayuda muchísimo leer libros, ver series y consumir muchísimas revistas, que para eso están y no las tenemos que dejar de lado. Entonces, el podcast también me ha ayudado a confirmar que realmente lo que a mí me gusta es esta industria, es lo que más me motiva y energías me da para ser feliz en esta vida laboral, ¿no? Porque al final la vida laboral es muy complicada y yo tengo la suerte de que ya desde muy pequeña tuve muy claro que la industria de la moda era lo mío, y el podcast me ha ayudado a confirmarlo y a seguir con ello, a ser constante y sobre todo a conocer a muchos profesionales del sector que no podría haber conocido si no tuviese esta herramienta de comunicación que es la del podcast.
como por ejemplo a Juana Avellaneda, a Olivia Palermo, a Fe García, muchísimos profesionales que al final me he ido topando con ellos a lo largo de este recorrido gracias a la herramienta del podcast, ¿no? A coincidir con ellos en eventos y entonces hablar, conocernos. Por ejemplo, Juana Avellaneda me vio gracias a los clips en Instagram y entonces me contactó para la Madrid Fashion Week. Y al final esto es fruto de todo el trabajo del podcast, así que el podcast ha sido maravilloso en cuanto a abrirme puertas a esta industria de la moda. Me ha encantado esta pregunta y me parece súper interesante porque realmente si miro atrás, la mayoría de cosas que he hecho en cuanto a eventos, colaboraciones, episodios, entrevistas, no las hubiese hecho si no tuviese este podcast. Así que estoy muy contenta. También es muchísimo trabajo, muchísimo más del que os pensáis. Cuando cuento realmente lo que es tener un podcast a personas, por ejemplo, que quieren lanzar uno, se echan las manos en la cabeza porque es muy laborioso, pero esto es lo que me gusta y al final si te gusta algo tienes que ir a por ello. Siguiente pregunta. Un día la vida de Eugenia. Esto me lo habéis preguntado un montón y os interesa muchísimo. Entonces he pensado que voy a hacer un vídeo o voy a hacer un blog de estos en formato de fotos o en formato de reels. Tengo que ver cómo, pero veo que os interesa mucho y si me lo pedís al final, yo obviamente quiero enseñaros cómo es un día en la vida de Eugenia, pero sí que es verdad que os adelanto que cada día es muy distinto porque un día grabo, un día edito, un día investigo, otro día lo tengo puramente para hacer ideas de contenido o tengo que viajar a algún lado o hay algún evento, entonces cada día es distinto. Sí que sería muy interesante hacer una semana conmigo, pero realmente hay que ser muy organizado. Ya sabéis que la vida del autónomo y de la persona que trabaja para ella misma es una vida de la que tienes que ser la persona más organizada de este mundo. Pero bueno, yo estoy feliz y si os interesa este tema, que veo que sí, próximamente saldrán cositas. Tu experiencia como modelo. Sí que es verdad que he hecho bastantes campañas a lo largo de estos últimos años, sobre todo porque en 2020 me fichó la agencia Elite Model Management, que fue muy gracioso porque me ficharon justamente cuando empezaron a abrir las fases del confinamiento, que ya se podía salir a pasear. Me fichó una scouter de Elite paseando por la Diagonal de Barcelona y ya empecé a trabajar con ellos y he hecho campañas alucinantes y también he conocido a profesionales estupendos, fotógrafos, productores, etcétera. Y estoy súper orgullosa, pero sí que tengo que decir que esto sí que forma parte de un hobby, ¿no? Yo realmente no es mi objetivo dedicarme a ser modelo, sino que me gusta muchísimo más y disfruto más el mundo de la comunicación dentro de esta industria de la moda, pero sí que va muy de la mano, ¿no? Al final salen muchas campañas, salen colaboraciones que requiere pues posar y ser modelo. Y agradezco pues tener ambas cosas a la vez y estoy feliz, pero sí que es verdad que disfruto muchísimo más cuando la campaña no requiere ser únicamente modelo e imagen de esa firma, sino que requiere pues más un 360, ¿no? Pero sí que es verdad que es un hobby que me encanta, es un hobby muy privilegiado y del que estoy muy orgullosa. ¿Te has planteado trabajar como estilista personal? La verdad es que disfruto muchísimo asesorando compras de otros en base a lo que me piden, en base a lo que les gusta y lo que están cómodas, pero sí que es verdad que necesitaría como un proceso de aprendizaje más profundo en el mundo del estilismo, porque al final yo no he estudiado estilismo. Y creo que es un trabajo súper laborioso y que tendría que ponerme a profundizar, a estudiarlo y a trabajarlo, ¿no? Antes de eso, pero realmente me gustaría, la verdad es que en un futuro me gustaría mucho y yo creo que se me podría dar bien. Así que debería probarlo en un futuro, la verdad es que sí. ¿Con qué 3 palabras definirías tu estilo
personal? Pues me gusta mucho esta pregunta porque yo creo que tengo un estilo bastante definido, pero la verdad es que lo voy variando poquito a poco dependiendo de la temporada. Sobre todo en temporada de verano, temporada de invierno, creo que me he visto un poco distinto, pero en resumidas cuentas, yo creo que mi estilo es bastante atemporal. Tengo piezas y me gustan las piezas que me puedo poner a lo largo de los años. Es bastante sofisticado porque me gustan muchísimo los accesorios y darle ese punto más personal y más distinto y que te recuerde mucho a mí, ¿no? Y que digas, esto es muy Eugenia. Y luego, como tercera, diría que es elegante. Me gusta las prendas con cortes elegantes, con colores muy minimalistas, y yo creo que al final va muy de la mano. Así que me quedaría con estas 3 palabras. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, objetivos, colaboraciones de Kekis Corner? A ver, mi objetivo es que no solo se quede en un podcast, sino que vaya mucho más allá. De hecho, mi TFG fue en relación con esto, ¿no? El podcast era una parte muy pequeña de una idea de emprendimiento que tengo con Kekis Corner. Por eso el podcast se llama The Fashion Corner, pero la cuenta en Instagram, sino el proyecto en general se llama Kekis Corner. Pero bueno, ya lo iréis viendo. La verdad es que no tengo nada súper cerrado, sí que tengo una idea generalizada gracias a mi TFG, pero serían como distintas labores dentro de la industria de la moda, obviamente todo enfocado a la industria de la moda, pero nada cerrado, así que no os puedo adelantar mucho, la verdad. De momento estamos centrados en el podcast. ¿Cómo empiezo en el sector? ¿Qué puestos hay más allá de los típicos? ¿Cómo empiezas en el sector? Básicamente con prácticas, ¿vale? Con prácticas es como se empieza en este sector para ir familiarizándote. Al final tenéis que entender que este sector es como otros. O sea, realmente no deja de ser una empresa, no deja de ser un negocio que lo que necesita es facturar y vender, ¿no? Entonces, si tienes muy claro que quieres dedicarte al mundo de la moda, tienes que hacer prácticas, tienes que conseguir tus primeras prácticas en una empresa de moda, y lo que sí que os recomiendo aquí es que si tenéis muy claro esto, que queréis dedicaros a esta industria, centraros mucho en conseguir trabajos dentro de la industria, ¿vale? No puede ser que tú tengas súper claro trabajar en moda y que de repente vayas a gran consumo y trabajes para Coca-Cola, ponte, ¿vale? Porque esto no suele estar muy bien visto para si después quieres volver a introducirte en la industria de la moda. Entonces yo creo que este es un tip que os recomiendo y que os va a servir de mucho. ¿Qué carrera has estudiado? Yo he estudiado Marketing Digital y Gestión Comercial en ESIC, Barcelona. Me gustó muchísimo, la volvería a hacer, y estuve un año estudiando fuera en Nottingham, que es una ciudad de estudiantes en Inglaterra. Y me gustó mucho porque al ser una ciudad de estudiantes que todo el mundo era joven, ahí ves mucha moda y es muy internacional. O sea que ves distintos estilos, y obviamente no he estudiado nada en relación con la industria de la moda, pero sí con la empresa, ¿no? Porque al final este grado, esta carrera te enseña mucho a llevar y a entender una empresa, que es algo fundamental para mí. Es verdad que ya desde que soy pequeña sabía que me quería dedicar a la industria, pero sí que me interesaba mucho pues, aprender lo que es el funcionamiento de las empresas. Así que me decanté por estudiar esta carrera y la verdad es que me encantó. El mundo de la moda desde dentro, la realidad. Pues lo que os decía, el mundo de la moda al final parece un mundo muy superficial porque es lo que vemos más en redes sociales, se ve mucho, se comunica mucho por redes sociales y es lo que vemos, pero al final no deja de ser una empresa. Yo cuando hablo con mis amigas de las Big Four, de dónde trabajan, de todo relacionado con finanzas, consultoría, etcétera, no deja de ser el mismo mundo, pasa lo mismo, hay la misma competencia, sino peor. Yo he visto unas cosas muy, muy chungas dentro de estos mundos de finanzas, consultorías, etcétera. Entonces, al final te lo encuentras todo en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que como se comunica tanto por redes sociales y lo vemos mucho,
te da la sensación de que es mucho peor de lo que realmente es. Pero yo creo que todas estas industrias tan competitivas y que se mueve tanto dinero están muy alineadas, ¿no? Ocurren las mismas cosas. Recomendaciones para poder aplicar en marketing, comunicación de moda. Yo lo que hacía yo conseguí mis primeras prácticas que fueron en La Manso. No sé si conocéis la marca, pero es una marca de complementos, de unos anillos de plástico que lo petaron, y las conseguí por Fashion Jobs. Fashion Jobs al final lanzan muchísimas vacantes en cuanto a prácticas de moda y yo las conseguí por ahí. Apliqué, me llamaron, hice una ronda de entrevistas, creo que fueron 2 o 3, y me cogieron para hacer prácticas y así es como las conseguí. Yo no tenía ningún backup de moda, sino que acababa de acabar la carrera y fueron mis primeras prácticas. Sí que es verdad que estuve tiempo aplicando, pero yo tenía muy claro lo que quería y es tener mucha paciencia y prepararte muy bien las entrevistas y estar muy segura de ti misma. Y entonces yo os recomiendo aplicar por estas plataformas que van dedicadas al mundo de la moda, ¿no? Como BOF Careers, plataformas de empresas como la LVMH, que también te puedes poner alertas de las vacantes que van saliendo, Fashion Jobs y, por ejemplo, Fashion United, que también hay. Yo por estas plataformas es donde lo he hecho siempre y me ha funcionado bien. También está LinkedIn, por ejemplo, sí que es verdad que es más complicado, pero hay que dedicarle mucho tiempo y muchísima paciencia, sobre todo. Tips para conseguir ir a eventos de moda cuando no conoces a nadie o conocer a gente cuando no tienes experiencia. A ver, esto es bastante complicado. Sí que es verdad que los eventos suelen ser por invitación, a no ser que estés estudiando en un máster y entonces que también te inviten, o que seas muy fiel a esa marca y entonces te inviten, pero suelen ser todos por invitación del departamento de PR, de Relaciones Públicas, o por una empresa externa de comunicación, o básicamente por la propia marca, ¿vale? Entonces, yo lo que haría como recomendación así que os puedo dar para contestaros esta pregunta es escribir por LinkedIn a las personas que están detrás de esta marca, de esta firma que te interesa muchísimo. Date a conocer, presenta tu portfolio, cómo les puedes ayudar, etc. Es verdad que desconozco si de repente te pueden invitar así de repente porque se lo pides. No creo que suceda esto, ¿vale? Entonces, si tienes un portfolio, si tienes algo que les puede interesar, date a conocer, escríbeles por LinkedIn, que al final LinkedIn sirve para esto. Y yo es el único tip así realista que te puedo dar, la verdad. ¿Tienes lugares menos obvios para buscar inspiración en la moda? Porfa, no Instagram o Pinterest. Yo donde cojo más inspiración siempre es viajando. Viajando es una locura cómo me inspiro. Para mí viajar y quedarte sentado en un banco mirando a las personas pasar, para mí eso es inspirarme y sobre todo en ciudades de la moda como puede ser Nueva York, Londres, París, Milán. Estas ciudades siempre que voy son pura inspiración y motivan mucho, ¿sabes? Dan muchas ganas de hacer cosas, son ciudades que van muy rápido y realmente es donde me inspiro más. Pero también me gusta muchísimo leer revistas de estas ciudades, ¿no? De ciudades y capitales a las que no estoy acostumbrada a leer. Por ejemplo, hace poco estuve en Londres y me compré el UK, que es mi revista favorita y me inspira un montón, entonces siempre pues para mí es un tip ir a estas ciudades y comprar este tipo de revistas y devorártelas. Y luego también me inspiro mucho viendo películas. Ya puede ser una película que no tenga nada que ver con la industria de la moda, como por ejemplo me acuerdo comentando con Avellaneda los estilismos de la película de Napoleón. Al final, todas estas películas tienen un equipazo de estilismo detrás y de cada detalle te puedes inspirar. Así que para mí es viajar, leer revistas de fuera de España y películas, 100%. ¿Ves que en Barcelona hay más oportunidades en el mundo de la moda que en Madrid?
La verdad es que no lo creo. Tanto Barcelona como Madrid son muy buenas ciudades para trabajar en la industria de la moda. En Madrid hay muchas empresas y hay marcas más pequeñas y en Barcelona, por ejemplo, tienes Massimo Dutti, tienes Bershka, tienes algunas marcas de Inditex, también tienes Louis Vuitton, por ejemplo, pero en Madrid está Dior, en Madrid está Tendam, hay muchísimas. La verdad es que yo creo que en las dos ciudades hay muy buenas oportunidades. La siguiente pregunta es muy buena y es cómo dar un giro a mi trayectoria profesional y dirigirme al sector de la moda. He trabajado en una Big Four. La verdad es que yo creo que si de repente estás trabajando en una Big Four o eres abogado o lo que sea que no esté dentro de la industria de la moda, la solución es hacer un máster. Y hace unos días publiqué en mi Instagram, en mis stories, la Universidad de Sden, porque tiene másters en comunicación de moda y dirigidos a la moda como empresa, que yo creo que es una muy buena opción si de repente quieres cambiar tu trayectoria laboral. Y además lo bueno de estos másters es que tienen mucha flexibilidad de horarios, ¿no? Que puedes hacer mitad presencial, mitad online, que son híbridos. Y al final esto es muy interesante por si quieres seguir trabajando y además hacer el máster, y te dan muy buenas oportunidades para irte fuera y conocer la industria de la moda. Y yo creo que es algo súper importante porque la moda no es solo las prendas y lo que ves por la calle, sino al final la moda es un negocio y hay que entenderla desde todos sus departamentos, ¿no? Tienes que saber que cada firma tiene departamento de legal, departamento de contabilidad, todos los departamentos que hay en una empresa normal, porque al final es un negocio. Entonces yo creo que este tipo de másters, como este de la Universidad Sden, te dan estos conocimientos que son indispensables. ¿Qué libros de moda recomendarías? Pues a mí los libros de moda me gustan muchísimo los que explican y profundizan sobre la vida de algún diseñador, por ejemplo. Yo os recomiendo este que me he leído, que se llama Dioses y Reyes, y es del auge y la caída de John Galliano y Alexander McQueen, y además te explica toda su historia de ambos diseñadores. Y alucinas, porque al final son personas que se lo trabajan constantemente y han llegado a donde han llegado, y te explican todo el proceso, todo lo que han hecho bien, pero también todo lo que han hecho mal. Y es muy interesante, así que este libro os lo recomiendo. ¿Qué recomendarías a una chica que quiere ser estilista? Pues yo recomendaría que empieces como asistente de un estilista o una estilista que te guste mucho, ¿no? Habla con él, intenta que te lleve de la mano en cuanto a que te dé recomendaciones, que te dé tips, facilítale la vida. Al principio quizá se te hace más difícil porque puede ser que no cobres, que le estés ayudando sin cobrar, que esto suele suceder mucho. Y es algo que realmente yo sigo sin entender, porque en la industria de la moda muchas firmas que saben que son muy potentes pagan muy mal, y esto debería cambiar. La verdad es que me parece bastante lamentable, pero sí que es verdad que al principio, para que te den el voto de confianza, pues les tienes que ayudar y tienes que tener muy claro hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Y ser asistente de estos estilistas, que es como más aprendes. Si tuvieses que elegir a una única persona como inspiración, ¿quién sería? Me parece muy interesante esta pregunta y me es muy difícil contestar, pero yo creo que hay una persona que me inspira mucho a nivel personal, cómo es ella, cómo habla, cómo se comunica, cómo viste, y me parece muy elegante, y ella es Carlota Casiraghi. Yo estoy obsesionada con ella desde hace muchísimo tiempo y me parece un 10 de persona. Está muy metida en la industria de la moda, pero también es muy misteriosa y me encanta esto de ella. Así que tengo que decir Carlota Casiraghi. Si pudieras vivir en una serie por su moda, ¿cuál sería? Va a sonar muy cliché, pero Sex and the City, obviamente, porque el mundo de la moda en Sex and the City es un mundo muy fascinante y muy divertido. Entonces, lo siento porque sea una respuesta muy básica, pero es la que más gracia me haría vivir.
Marcas de lujo favoritas. Pues en mi momento de ahora, ¿no? Soy una persona que tiene 25 años y para el estilo de vida que llevo ahora, mis marcas de moda favoritas y las que me gustaría consumir son Isabel Marant, es una firma que me encanta, muy romántica, muy mediterránea. Sus piezas me trasladan mucho a las Islas Baleares, que es lo que más me puede gustar. Miu Miu creo que tiene un aire muy fresco, pero muy moderno y novedoso, así que me gusta muchísimo. Y zona de confort sería Loewe, ya que todos los accesorios y las colecciones que están lanzando me siento muy representada con ellas. Ojalá pudiese llevar y comprarme más cosas de Loewe. ¿Crees que las bailarinas y los mocasines, etcétera, van a pasar de moda? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es un fondo de armario. Al final, con los mocasines y las bailarinas, todos vamos muy cómodos. Para mí, son zapatos que no pasarán de moda. Te los puedes poner más en una época, te los puedes poner menos, pero yo creo que en nuestro armario nunca faltarán unos mocasines y unas bailarinas. Las claves para conseguir un equilibrio entre vestirse en tendencia y tener tu propio estilo. Muy buena pregunta. Yo creo que aquí te tienes que centrar mucho en lo que te sienta bien. No arriesgues si no te sientes cómoda. Las tendencias no son para todo el mundo y esto lo tenéis que tener muy claro. Por mucho que te guste una tendencia, no tienes por qué ponértela si de verdad no te gusta cómo te sienta. A mí me pasa muchísimo. Yo soy una persona que me gustan las tendencias, me gustan verlas, pero no soy una fiel consumidora de tendencias porque creo que es algo demasiado pasajero como para invertirle tanto tiempo y dinero. Entonces mi recomendación es céntrate más en tu estilo propio, con lo que te sientas realmente cómoda y las tendencias que sea algo muy pasajero. Consejos para hacer una maleta de mano para un fin de semana. Me encanta. Y el único consejo que te voy a dar, y el más realista, es no te lleves nada que no te suelas poner. ¿Por qué? Porque no te lo vas a poner y no te va a apetecer nada. Llévate lo que más te pongas, con lo que estés más cómoda, lo que más te hace ilusión ponerte cada semana. Eso es lo que te tienes que llevar. No te pongas la falda que lleva en tu armario 3 meses y no te la has puesto, porque va a ser una mala idea. Vas a llegar, vas a abrir la maleta y vas a decir, ¿y ahora esto qué? Entonces esa es mi recomendación más realista. Logomanía, ¿sí o no? Yo creo que depende de la prenda. Para mí hay que buscar el equilibrio con los logos, ¿no? Me parece muy bien que lleves un bolso con el logo, una sudadera con el logo de la firma, me parece estupendo, pero que no sea excesivo, hay que buscar un equilibrio y a mí no me parece mal la gente que está muy en contra de los logos porque consideran que esto es realmente verídico, que se está haciendo publicidad de la firma. Pero yo no me lo tomaría de esta forma tan drástica, sino que al final, por ejemplo, a mí me encanta la sudadera de Isabel Marant que lleva el logo enorme, pero no me la dejaré de poner y al final es un clásico de la firma. Así que yo creo que con equilibrio y si no llevas todo el día logos enormes, yo creo que sí, que está bien. ¿Crees en lo de la colorimetría como algo fiable? ¿Lo has hecho contigo misma? Creo al 100%. Pero sí que es verdad que quiero indagar más en el tema. Si hay alguna de vosotras que sepa mucho de colorimetría, que me lo diga porque me gustaría mucho hacer un episodio hablando de esto, porque la verdad es que me parece un tema muy, muy, muy interesante y no lo he probado y debería probarlo. ¿Cuántos pantalones tendrías en tu armario cápsula imprescindible y de qué tipo? Pues yo tendría 3 pantalones. Unos jeans oversize, que sean así fluidos, que sean largos hasta el suelo en color denim, color azul. Luego tendría unos jeans un poco más rectos y quizá en color negro o gris, ¿vale? Más rectos y un poquito más ajustados que también te los puedas poner de noche y arreglen más. Y luego, sobre todo, tendría unos pantalones de pinza, ya sean en color beige o en color gris. Creo que estos 3 son los pantalones imprescindibles en mi armario. Sugerencias de tiendas vintage online o físicas. Alguna vez he hablado de esta tienda vintage y es mi preferida y se llama Mise en Scene. Os lo dejo escrito por aquí. Y la verdad es que tiene una selección de prendas vintage que son
una pasada. También creo que, por ejemplo, en tiendas de segunda mano como Humana se encuentran realmente muchísimos tesoritos y a mí me gusta muchísimo consumir prendas vintage y de segunda mano y tengo bastantes prendas. La verdad es que la mayoría de ellas son blazers y chaquetas. Y como última pregunta, ¿cuáles son las celebrities que más te gustan cómo visten? Pues la verdad es que con las que me siento más representada ahora mismo son 3. Yo creo que estas 3 son una mezcla de lo que sería mi estilo y es, por un lado, Elsa Hosk. Ella tiene quizá un punto más modernillo, ¿no? Pero todo lo que tiene en el armario me gusta. Cómo combina Sofía Richie y su minimalismo es algo que nos fascina a todos y la verdad es que ha logrado convertirse en un icono de estilo. Y el estilo más effortless que tiene Sienna Miller también me siento muy representada y me gusta muchísimo. Así que una combinación entre Elsa Hosk, Sofía Richie y Sienna Miller son mis preferidas en este momento y me encantan y me inspiro mucho de los looks que veo de ellas en redes sociales. 30 preguntas hechas, espero que os haya contestado todas vuestras preguntas y dudas. Obviamente no dudéis en preguntarme cositas si todavía queréis más información. Y espero que os haya gustado muchísimo este episodio y en el episodio extra exclusivo para suscriptores tenéis mi wishlist y compras que he hecho durante este último mes y cositas que tengo en la cesta que me gustaría adquirir y son prendas que la verdad os las recomiendo y las quiero mucho, así que si os interesa tenéis ya disponible el episodio. Hasta la semana que viene, un besito muy fuerte. ¡Mua!